bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Está con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayán Yamilet. Agradecemos al Señor por esta oportunidad, por este gran privilegio, inmerecido por cierto, pero que lo tomamos sabiendo que el Señor ha extendido su mano de misericordia hacia nosotros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por esta oportunidad, mi Señor, de tenernos una vez más aquí para predicar tu palabra. Enséñanos, por favor, ministranos, háblanos de acuerdo a tu Espíritu Santo. Por favor, Padre, que lo que diga esta noche sea, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, que no hablemos palabras nuestras, sino tuyas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a ir entrando pues en la palabra del Señor. Hemos estado hablando durante 3 días con acerca de las llenuras del Espíritu Santo. Y nos hemos basado en Efesios 5:18, en la Biblia Kadosh, en la traducción Kadosh, que dice: no se emborrachen con vino, porque los hace perder el control. En cambio, permanezcan llenándose con el Ruaj. Y la palabra Ruaj es espíritu. Entonces, quiero decirles, hermanos, que la Biblia dice que donde el Espíritu Santo es el Señor, allí hay libertad. Entonces, el Espíritu Santo es Señor y Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. El Señor en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Quiere ser el Señor en la iglesia, quiere ser el Señor en todo. De manera, hermanos, que es necesario puntualizar que Señor significa amo, dueño, máxima autoridad, dentro de muchas otras traducciones o los significados de esa palabra Señor, que es curios. Entonces vamos a hablar acerca de cómo el Espíritu Santo, desde la perspectiva que estamos hablando acerca de estas llenuras, porque la Biblia dice pues que debemos estar constantemente llenándonos con el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo, al traer llenuras a nosotros, nos va llevando de poder en poder, de dunamis en dunamin, y de manera que el Espíritu Santo, hermanos, nos va capacitando cada día más y más, dándonos diferentes dones, frutos, capacidades que vienen de parte del Espíritu Santo para llevarnos de gloria en gloria. Entonces, hermanos, las llenuras del Espíritu Santo, vamos a ver cómo el Espíritu Santo, hermanos, también llenó a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Señor y el Espíritu Santo es el Señor. Pero cuando Jesucristo se hizo carne, cuando Jesucristo tabernaculizó y estuvo entre nosotros, como dice el apóstol Juan, entonces el Espíritu Santo tuvo que ser el guía, tuvo que ser la máxima autoridad de Jesús o de Jesucristo, quien se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y eso aún fue profetizado, hermanos, desde Isaías. Jesucristo fue lleno plenamente del Espíritu Santo, porque la Biblia habla de los 7 espíritus de Dios, y lo encontramos en Isaías capítulo 11, verso 2, que nos dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y cuando hablamos de que, o cuando la Biblia dice que reposará sobre él, está hablando de Jesucristo. Y dice: el Espíritu del Señor, o el Espíritu de Jehová, uno.
El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él, dice. Luego dice, espíritu de sabiduría, 2, y de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y temor de Jehová, 7. Entonces, esa palabra reposará, viene de la palabra nuak, que está en el diccionario Strong, en el numeral H5117. De esa palabra nuak viene la palabra reposará o reposar. De manera, hermanos, que ahí encontramos que la palabra nuak significa reposar, descansar, establecerse en. El Espíritu Santo vino y se estableció en Jesús, ¿sí? Y dice morar. Es decir, que el Espíritu Santo vino a morar en él, vino a quedarse, dice la Biblia, perdón, el diccionario, que se puede traducir dejar caer. Entonces el Señor fue pleno, lleno plenamente del Espíritu Santo. Por eso habla de los 7 espíritus. Y aquí encontramos pues que, entonces yo lo pongo en un tipo de esquema. Y en este esquema creo que al hablar de los 7 espíritus de Dios, estamos hablando de llenuras del Espíritu Santo. Entonces, veamos lo siguiente, hermanos. El Señor recibió el Espíritu de Jehová. Unas versiones dicen de Adonai o del Señor. Es decir, el Espíritu existente, el Espíritu eterno, el Espíritu de Señor. Es decir, que el Señor Jesucristo dejó que el Espíritu Santo fuera su Señor o fuera su guía, fuera su máxima autoridad en esta tierra. Aun cuando Él vino a hacer la voluntad del Padre, hermanos, se dejó guiar por el Espíritu Santo. Entonces, aquí encontramos pues que de esa forma el Señor fue guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también dice la Biblia ahí en Isaías capítulo 11, que vino sobre el Señor, reposó sobre él, moró en el Señor, ya que el Señor fue, hermanos, portador del Espíritu Santo. Y las llenuras del Espíritu Santo lo fueron llevando, hermanos, no solamente a que el Espíritu Santo fuera Señor en su vida o su guía, sino que también el Espíritu Santo trajo sabiduría, espíritu de sabiduría, dice Isaías 11. Es decir, eso de sabiduría es que el Señor recibió, hermanos, de parte del Espíritu Santo, la gracia, la sabiduría del cielo en su mente, en sus palabras y en sus acciones. Entonces, las llenuras del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, deben venir de esta misma forma. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, de manera que reconozcamos el señorío del Espíritu Santo en nosotros, que en nosotros haya sabiduría en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar. Quiere decir que necesitamos esas llenuras. Dentro de esas 7 llenuras del Espíritu Santo en la vida de Jesús, vino también espíritu de inteligencia. Es decir, que Él recibió entendimiento, discernimiento e introspección. Bueno, eso es lo que dice pues el diccionario Strong cuando buscamos esa palabra inteligencia. El Señor era entendido en las Escrituras. Tenía discernimiento para diferenciar lo que venía de Dios, lo que venía del mundo o lo que venía del diablo. Pero también tenía la inteligencia, el espíritu de inteligencia, porque había en él introspección, y la introspección es que es un autoanálisis. Entonces, en la iglesia nosotros debemos recibir las llenuras del Espíritu Santo. Hermanos, debemos continuamente ser llenos del Espíritu Santo,
para que ese espíritu de inteligencia venga a nosotros y entonces podamos tener la capacidad de analizarnos a nosotros mismos, de juzgarnos a nosotros mismos y ser justos en nuestra manera de juzgarnos, en nuestra manera de examinarnos, ¿verdad? Porque hay gente que puede autoexaminarse, pero se examina de manera incorrecta. Sin la ayuda del Espíritu Santo, uno puede creerse muy, muy bueno o muy malo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos redarguye y nos convence y nos guía, hermanos, podemos tener una apreciación correcta de nosotros mismos. Entonces, también dice la Biblia ahí en Isaías capítulo 11 que el Señor recibió espíritu de consejo. Y eso de consejo es que, hermanos, Él tenía la capacidad reflexiva para aconsejar. Él podía con palabras resolver. Tenía espíritu de consejo. Tenía prudencia. Era prudente el Señor. Entonces el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo de Dios, cuando nos viene y nos llena como iglesia, como ministros, como siervos de Dios, entonces, hermanos, nosotros recibimos espíritu de consejo y tenemos la sabiduría para poder hacer reflexionar a otros, para aconsejarlos y que ellos puedan recibir la revelación de parte del Señor, ayudarlos a resolver situaciones o circunstancias que ellos estén pasando, pero con prudencia. No desde la perspectiva nuestra, no desde nuestro testimonio o lo que nos pasó a nosotros, sino desde la dirección y la guianza del Espíritu Santo. Y para ello la iglesia, nosotros necesitamos, hermanos, llenuras, las llenuras del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, también ahí en Isaías capítulo 11 dice, y espíritu de poder. Necesitamos, hermanos, fuerza, valor para tener victoria y para realizar hazañas. Hay cosas que queremos hacer para el Señor, pero no las podemos hacer sin el Espíritu Santo o sin que el Espíritu Santo nos llene de poder. Porque no es con espadas, ni es con ejército, sino es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, hermanos, necesitamos el poder del Señor. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos, hermanos, de esa fuerza, de ese valor, de esa victoria, para no desanimarnos. Porque hay muchas cosas en la vida cristiana que nos van a intentar desanimar, que van a intentar desenfocarnos, pero necesitamos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos traiga llenuras que traigan poder a nuestra vida. Luego de eso, hermanos, dice ahí Isaías capítulo 11, espíritu de conocimiento. Bueno, nosotros necesitamos no solamente la gnosis, necesitamos la epignosis, ¿sí? Es decir, más allá del conocimiento, necesitamos la revelación que viene de parte de Dios. Cuando hablamos de conocimiento, y esa palabra en el diccionario Strong es ciencia, ser docto, instruido, conocer. Si queremos conocer más de la palabra de Dios, debemos ir con el autor de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Preguntarle, esto no lo entiendo, o esto lo he entendido de una forma, pero quisiera que tú me explicaras, Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos estudiando, investigando y orando, entonces el Señor nos va llenando de su Espíritu Santo. Vienen las llenuras del Espíritu Santo y con esas llenuras viene la capacitación de conocimiento. Amén. Y dentro de los 7 espíritus de Dios
que son llenuras. Hermanos, está el temor de Jehová. Esta es una de las cosas que necesitamos, tanto en el ministerio como en la vida diaria. Porque podemos vivir siendo irreverentes, irrespetuosos con Dios o con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos da una guianza, una dirección, nos da directrices y nosotros optamos por lo almático, por lo sentimental, por lo emocional, pero no por el Espíritu. A veces decidimos cosas con los riñones, o con el hígado, no sé cómo, ¿verdad? Con los sentimientos, con las entrañas. Pero lo que necesitamos, hermanos, es tomar decisiones en el temor de Jehová y con la ayuda del Espíritu Santo. Hay cosas que no vamos a poder cambiar en la gente a menos que venga el temor de Jehová a sus vidas. Y el Espíritu Santo es el que nos trae estas llenuras. Entonces aquí encontramos, hermanos, en este capítulo, en este verso del capítulo 11 de Isaías, que está el Espíritu del Señor, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y esas 7 espíritus se manifestaron en el Señor Jesucristo. Y nosotros, la iglesia del Señor, es el cuerpo de Cristo. Necesitamos entonces recibir esto. Me llama la atención y una vez más me gustó la frase pues que usaba el hermano Edwin Suárez diciéndonos, si el Señor requirió de esto, ¿quiénes somos nosotros? Para no ser llenos con estas 7 llenuras. Y mire, vamos a ir viéndolo. ¿Para qué fue lleno el Señor del Espíritu Santo si Él era el Señor? Si Él era el Hijo de Dios. Pero sí lo requirió. Porque se encarnó, se hizo carne. Pero lo hizo para humillarse y de esa forma, hermanos, poder agradar al Padre Celestial. Sin el Espíritu Santo, hermanos, nos cuesta trabajo a nosotros bajar al Jordán. El Jordán, hermanos, tiene un significado muy importante. Significa el que desciende, es decir, el que se humilla. ¿Ok? Entonces, Lucas capítulo 3, verso 21, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y con eso le digo mucho a aquellos que no se quieren bautizar. Jesús también fue bautizado. Y no de pequeñito, no de niño, sino cuando ya estaba, ya era mayor de edad y sabía tomaba decisiones. Dice que orando el cielo se abrió y dice el verso 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Jesucristo se humilló, descendió al Jordán, que eso es humillación, hermano. Cuando el Señor, por medio de Eliseo, hermanos, Eliseo, guiado por el Espíritu de Dios, le dice a Naamán que se sumerja 7 veces en el río Jordán, era que lo estaba enviando a humillarse, y al humillarse Dios lo iba a sanar. Pero aquí el Señor, siendo el Hijo de Dios, se humilló. Eso lo dice Filipenses capítulo 2, que se humilló, hermanos. Y entonces cuando Él baja a las aguas y se bautiza, hermanos, desciende el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal como paloma y se posa en Él. Yo quisiera, bueno, no quisiera pues, pero me imagino que aquello fue, hermanos, una experiencia tremenda, maravillosa. Imagínense el Hijo de Dios y el Espíritu Santo
en ese lugar, hermanos, en forma corporal. La atmósfera espiritual que ha de haber habido, no sé si está bien dicho eso, en ese lugar. El Señor fue lleno del Espíritu Santo y ahí se oyó la voz del Padre. Mire que ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Diciendo el Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mi Hijo amado y complacencia. Me agradas. Era humilde. Usted sabe que la Biblia dice que el Señor al que se humilla lo ensalza, lo exalta, lo levanta en alto. Que Dios atiende al humilde, ¿verdad? Entonces, aquí vemos pues que la llenura del Espíritu Santo si nosotros nos humillamos, la llenura del Espíritu Santo va a venir a nuestra vida y vamos a encontrar, vamos a agradar a Dios. Porque, hermano, mire, de nada sirve llegar a una iglesia, de nada sirve pasar horas orando, de nada sirve, ¿verdad?, pertenecer a una buena denominación, entre comillas, y no estar agradando a Dios. No se trata de quién es mi pastor, hablando terrenalmente, sino se trata de si yo estoy agradando a Dios. Y en el caso de Jesucristo estaba agradando al Señor. Y en eso, hermanos, estamos fallando muchos. Porque queremos agradarnos a nosotros mismos, queremos agradar a la gente. Hay un cantante que yo no lo conozco, solamente he oído hablar de Farruko. Y él canta una canción, creo que se llama Pepa. No sé, no la he escuchado, pero por lo que estaba viendo, es una canción que habla de doble sentido. Y ya no doble sentido, sino ya en el sentido vulgar directamente. Y él le preguntaban que si ahora que es cristiano va a dejar de cantar esa canción. Y él dijo que no, porque a la gente le gusta escuchar esa canción y que si al público le gusta, entonces él lo va a seguir haciendo. Pero el cristiano necesita llenura del Espíritu Santo para entender que no es al mundo al que debe agradar, no es a los hombres que debemos agradar, es al Padre que debemos agradar. Y eso solamente, hermanos, lo vamos a lograr siendo llenos del Espíritu Santo. Ok, avanzamos. El Señor también fue lleno del Espíritu Santo. Y una de las consecuencias de la llenura del Espíritu Santo es que podemos salir victoriosos de las tentaciones. Lucas capítulo 4, verso 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. No puse la versión que lo dice, pero aquí, pero sí hay una versión, pues creo que es la versión de Oso, me parece. Entonces, luego hay otro, como hay los evangelios paralelos, está en Mateo capítulo 4:1, otra vez ese texto, y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, y Espíritu, hermanos, se refiere al Espíritu Santo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso está tremendo. Porque si unimos estos dos textos, estaría diciendo, ¿verdad? Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Y ahí en el desierto fue tentado por el diablo. Pero hermanos, aquí lo que yo alcanzo a ver es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo
para que podamos vencer en los desiertos al diablo. Y eso que el Señor lo reprenda. Necesitamos vencer en las tentaciones y no podremos tener victorias a menos que seamos llenos del Espíritu Santo. No sé si se entiende bien, pero yo espero que usted lo esté captando, ¿verdad? Habemos, para no decir habemos gente que estamos una y otra vez cayendo en diversas tentaciones, llámese, póngale el nombre que usted quiera a la tentación, pero dice, Señor, te volví a fallar. Pero no fallaríamos tanto si permitiéramos al Espíritu Santo que nos llene. Si estuviéramos constantemente siendo llenos del Espíritu Santo, como lo dice Efesios capítulo 5, verso 11, creo que es el texto que tenemos como base. Entonces, el Señor venció al enemigo en el desierto, pero iba lleno del Espíritu Santo. Porque no es con espada, no es con ejército, no es con tanto conocimiento, es con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, no es solo con conocimiento, pues, porque el Espíritu Santo nos trae conocimiento. Ahora, una de las consecuencias también de ser lleno del Espíritu Santo es traer gloria al Señor, gloria a Dios. Imagínense una iglesia llena del Espíritu Santo, hermanos. Dios va a ser glorificado. Mire, Lucas capítulo 4, verso 14. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Es decir, Jesús volvió lleno del Espíritu Santo a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Hoy en día mucha gente quiere fama, quiere la fama, pero hermanos, si alguien quiere, yo digo que la fama, el Señor es el que la va dando, es el Señor el que nos la va a dar si nos la quiere dar. Pero si no la quiere dar el Señor, hermano, ¿para qué la voy a buscar? ¿Para qué la requiero si no viene de parte del Señor? ¿Sí? Entonces, pero aquí vemos que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y dice luego en la versión Dios habla hoy, 1996, dice, Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Tremendo, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo, qué importante es, hermano. Y dice que se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Dios quiera que nosotros y la iglesia sea llena del poder de Dios, para que, hermanos, la gente diga, ahí alaban al Señor, ahí adoran al Señor. Esa gente tiene algo que yo quisiera tener también. Entonces la gente va a querer, va a anhelar congregarse en el lugar donde se mueve la presencia del Espíritu Santo. Entonces mire, Lucas 4:15 dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Es decir, que hermanos, el Señor era glorificado, pero lo que hacía que glorificaran a Dios era la llenura del Espíritu Santo que había en Jesucristo. Dios habla hoy, dice, enseñaba en la sinagoga de cada lugar y todos lo alababan. Necesitamos que la iglesia sea llena del Espíritu Santo para que nuestra manera de vivir glorifique a Dios. Y no hablen mal de la palabra, no hablen mal de Dios, no hablen mal de la iglesia, porque nosotros somos los que hemos traído mala fama al Evangelio. No es que el Evangelio sea malo, es que nosotros nos hemos conducido de manera incorrecta, no hemos permitido que el Espíritu Santo sea el Señor. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que hay un canto que entonábamos y decíamos, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Pero ese estribillo
carece de una gran verdad, porque nos da a entender que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero si el Espíritu Santo es Dios, está en todas partes. Pero el texto de donde se surge este estribillo dice que donde el Espíritu Santo es el Señor, allí hay libertad. Eso es lo que dice la Biblia. Donde el Espíritu Santo es el Señor, es el amo, es el dueño, es la máxima autoridad, se deja a uno guiar por Él, ahí hay libertad. Pero donde está el Espíritu de Dios, pero no se le obedece, no hay libertad, no puede. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que nuestras vidas, en nuestra vida el Señor se glorifique. Y podamos nosotros, hermanos, dejar de justificar nuestra mala conducta diciendo, pero pues si fulano de tal se porta mal, ¿por qué yo no? Pero si aquel pastor hizo aquello, ¿por qué yo no? Si los hermanos de la iglesia tienen tantos defectos, ¿por qué yo no? Y entonces dejar de justificarnos y llenarnos del Espíritu Santo para que yo, principalmente yo, y usted también puede decir, yo tengo que agradar a Dios, yo debo glorificar a Dios, y yo debo ofrecerle a Dios la gloria y la honra con mi conducta, con mi manera de ser. Porque hermanos, de nada sirve hablar en otras lenguas si nosotros no sabemos dominar nuestra lengua. De nada sirve echar fuera demonios si no podemos echar fuera de nosotros amarguras, rencores, mal carácter. Y eso solamente sucede con la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la llenura para echar fuera un demonio de otra persona. Pero necesitamos también que el Espíritu Santo nos llene para que podamos dar fruto. El fruto del Espíritu Santo. También, hermanos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos da llenuras. Y mire qué tremendo, hermanos, lo que vamos a ver ahorita. Porque si lo vemos desde esta perspectiva de las llenuras del Espíritu Santo, para servir al Señor necesitamos esas llenuras. Mire cómo dice esta versión. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, el Espíritu Santo me ha llenado. Por cuanto me ha ungido. La palabra de Dios para todos dice, el Señor ha puesto su Espíritu en mí. Tremendo. Estas son consecuencias de ser llenos del Espíritu Santo, de recibir las llenuras del Espíritu Santo. Mire, aquí vamos a ver lo siguiente. Lucas 4:18-19 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces necesitamos llenuras, aquí lo puse, propósitos de la unción, propósitos de las llenuras. ¿Para qué debemos ser llenos? Para dejar de hablar negativamente, hermanos. Mire, dicen que cuando estamos jóvenes hablamos del deportes y de correr y de hacer tantas cosas, pero ya cuando vamos cruzando los 40, 50 años, ya empezamos a hablar de enfermedades, que me duele la rodilla, me duele acá, me duele allá. Yo no, hermano, yo he estado enfermo de esto y de aquello. Ya no dejamos de hablar y ahora me doy cuenta, ¿ves? Porque hace tiempo yo quizás sí me reí, no burlándome, pero me reía que cada vez que iba acá mi abuelita, que vivía al lado de la casa, iba yo y platicaba con ella y me decía, ay hijito, mira mi pie, cómo lo tengo. Y yo me le quedaba viendo al pie, pero mi abuelita fue gordita. Y me decía ella, mira cómo lo tengo hinchado, hijo. Y yo decía, ay abuelita, lo tienes hinchado. Decía, pero yo no lo veía hinchado. Pero ya era una mujer grande de edad. ¿Pero por qué estoy hablando de eso? Porque el Espíritu Santo viene a llenarnos para que nosotros dejemos de hablar malas noticias. Para que nosotros ahora demos buenas nuevas.
a los pobres, aquellos que no tienen a Cristo o aquellos que reconocen la necesidad de Jesucristo. Pero hay gente, hermanos, que sigue hablando malas noticias. Pero ¿cómo vamos a poder cambiarle esa mentalidad? Nosotros no, pero si el Espíritu Santo los llena, cuando hablen van a decirle, ¿sabes qué? Jesucristo es el Salvador y sanador también de los enfermos, así que te traigo buenas noticias. Estás pasando por momentos de necesidades, el Señor va a suplir tu necesidad. Estás pasando por momentos de enfermedades, el Señor te va a sanar. Búscalo, pídelo. Y entonces el Señor nos ha ungido para dar buenas nuevas. Somos el cuerpo de Cristo. Y el Señor dijo, las cosas que yo hago, ustedes las van a hacer y mayores que estas harán. Pero llenos del Espíritu Santo. No siendo religiosos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para dar buenas nuevas. Amén. Porque cuando tenemos la oportunidad de hablar con alguien que está enfermo, lejos de darle un medicamento, lo que debemos de hacer es orar y pedirle al Señor que lo sane en el nombre de Jesucristo. Luego dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No hacerle la vida imposible a aquel que ya está enfermo de su corazón. Porque hay gente, hermanos, que está a nuestro alrededor, a veces hasta nuestra propia familia está quebrantada de corazón. Entonces, la llenura del Espíritu Santo nos lleva, hermanos, a dar sanidad. No solamente con palabras, sino con una oración, pidiendo al Señor que traiga sanidad al corazón, que se manifieste el don o los dones de sanidades, hermanos, en nuestra vida. Porque los dones, hermanos, el don de sanidades no es solamente para sanar a los enfermos de su cuerpo, también es para sanar el alma, el corazón. Y eso lo da la llenura del Espíritu Santo. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Hay que decirle a la gente que puede ser libre. Claro, hay gente que no quiere ser libre. Hay gente que se le ofrece la libertad. Le pregonamos. Eso es lo que tenemos que hacer, pregonar libertad. Pero si no quieren, no los podemos obligar. ¿Entienden? Y es ahí, y vuelvo al punto donde he estado varias veces, que le he dicho a los hermanos, ya hemos visitado a hermanos, hemos visitado a personas. Porque luego, pastor, ¿por qué no visitan a fulano? Ya fuimos. Ya los visitamos, ya se les habló, les invitamos al discipulado, no quisieron. ¿Qué quiere que haga? Diría el gallo, ¿qué quiere que haga? Ya le estamos pregonando libertad a los cautivos, pero no quieren salir de la cárcel. Pero la llenura del Espíritu Santo es para pregonar. ¿Y qué es pregonar, hermanos? Anunciar. Anunciar. Mi trabajo es predicar. Mi labor no es cambiar a la gente. Pregonarle. ¿Sabe qué? Ustedes están presos, pero necesitan salir de ahí. Tienen que salir de la cautividad. No queremos. Ok. Bye. Esta semana he estado hablando con una familia, con una pareja. El hombre le echa la culpa a la mujer al hombre, y los dos echan la bolita y ninguno quiere aceptar a Cristo. No, pero ya se les pregonó, ya se les anunció. Pero ¿con qué vamos a anunciarlo? Con la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es para darle vista a los ciegos. Gente que no mira y necesitan, hermanos, ver la gloria de Dios. Y solamente vamos como iglesia a mostrar la gloria de Dios, hermanos, y que sus ojos se abran, hermanos, con la llenura del Espíritu Santo.
dice la Biblia que iban dos ciegos detrás del Señor diciéndole: Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les dijo: ¿qué quieren que yo les haga? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Era obvio, era lógico para nosotros que querían la vista. Pero tal vez ellos no tenían definido qué es lo que querían. Porque hay gente que no sabe lo que quiere. No, yo nada más quiero no sé, que como dijo un predicador, que me hagas un bastón para que yo camine. Yo nada más quiero que me des, no sé, un dinerito por ahí y ya. Pero el Señor lo que quería cuando les preguntó: ¿qué quieren que yo les haga? Quería saber si estaban definidos qué es lo que querían, si sabían lo que verdad querían. Hermano, yo estaba perdido, ciego. Señor, yo lo que quiero es salir de esto. Señor, yo lo que quiero es que me abras mis ojos para que yo vea el camino por el cual debo ir. Yo no quiero ser esclavo, Señor. Yo ya no quiero estar en el vicio. Yo quiero ser libre, quiero ver, Señor. Y el Señor le dijo a los ciegos que recobraran la vista. Y al instante recobraron la vista. Pero mucha gente no sabe lo que quiere. No definen lo que quiere. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, dice: me ha ungido el Señor para poner en libertad a los oprimidos. Los que están oprimidos por el enemigo y quieren la libertad, la buscan. Ok, vengo, pastor, para que ore por mí. Hermana, usted está llena del Espíritu Santo, quiero que ore por mí, por favor. Y oramos por esa persona y es libre. Esperamos, ¿verdad?, que los que son libres de la opresión continúen siendo libres. Pero para ser libres verdaderamente tienen que conocer la verdad. ¿Y cómo van a conocer la verdad si no se disipulan? Por eso cuando alguien se convierte al agua y después del agua a disipularlos, que no quiere bautizarse, ok, que no quiere disipularse, ok, pero nosotros estamos cumpliendo con esa labor. El Espíritu Santo, hermanos, nos unge para predicar o para proclamar el año agradable del Señor. Mucha gente no cree en las proclamas, pero la Biblia lo dice. El Señor proclamó el año agradable y estamos todavía en ese año agradable. En un periodo de tiempo, hermanos, en que el Señor ha venido para proclamar, para darnos un mensaje profético, hermanos, que este es el tiempo de levantarnos. Este es el tiempo de la reivindicación. Este es el tiempo, hermanos, del reposo. Este es el tiempo de la misericordia de Dios. Este es el tiempo de la gracia de Dios. Este es el tiempo en que el Señor quiere manifestarse. Pero necesitamos las llenuras del Espíritu Santo para poder llevar esto, hermanos, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. Y otra cosa, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para morir. Wow. Fíjense que a los que ya prácticamente iban hacia la sepultura, los ungían con un aceite especial para que sus cuerpos, para que ese aceite perfumado amortizara el mal olor de la descomposición en los cuerpos. Entonces, San Juan capítulo 12, verso 3, dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa
se llenó del olor del perfume. Hermanos, pero también hay otros textos que hablan que ese perfume, hermanos, fue derramado sobre el Señor. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Antes de eso, ese aceite, ese perfume de nardo puro, es representativo, hermanos, es símbolo del Espíritu Santo. El Señor fue lleno de ese perfume, o llenado, hermanos, o ungido con ese perfume, y la casa se llenó del olor de ese perfume. Es decir, la llenura del Espíritu Santo. Dice, pero ahí habían personas que no estaban de acuerdo con ese desperdicio. Y Judas era uno de ellos. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Y eso qué tiene que ver con la muerte, hermanos? Bueno, el Señor estaba siendo preparado para su sepultura porque Él iba a morir. El Espíritu Santo nos prepara, hermanos. La llenura del Espíritu Santo nos hace a nosotros morir. Pero morir al yo, morir al ego, morir al mundo, morir a las pasiones nuestras. El Espíritu Santo viene a mortificar, hermanos, aquellas cosas aquellas concupiscencias que hay en nuestras vidas, en nuestra carne. Por eso dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, el Espíritu Santo viene a llenarnos para que podamos morir a la carne. Sin la llenura del Espíritu Santo no podemos morir. Y entonces cuando alguien nos hace algo, inmediatamente respondemos, atacamos, proferimos palabras que son ofensivas. Pero cuando la llenura del Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, hacemos lo de Esteban. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Se dice, algunos por ahí usan una frase que dice, prefiero ser un diácono a la manera de Esteban que un apóstol a la manera de Judas. Porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y no podían debatirle lo que él decía, lo que él predicaba. No podían. De manera que se enojaron tanto y se cerraron sus oídos y levantaron piedras y le empezaron a tirar piedras. Dice mi pastor, si hubiera sido a mí, tal vez yo, la primera piedra que me tiran, la agarro y se las devuelvo. Y se vuelve una tiradera, dirían los raperos. Tú me dijiste, pues yo también te digo. Tú me hiciste, yo también te hago. ¿Por qué? Porque no estamos muertos. Pero Esteban había muerto a su yo, a su ego, a sus derechos. Y miren, esta versión, la traducción lenguaje actual dice, si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos las llenuras del Espíritu Santo. Necesitamos las llenuras del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, solamente llenos del Espíritu Santo, podremos vencer las tentaciones, podremos ayudar a otros. Llenos del Espíritu Santo, solamente llenos del Espíritu Santo, podremos morir a nuestra carne. Y entonces, hermanos, necesitamos permanecer llenándonos del Espíritu. Debemos permanecer llenándonos. Así que yo le quiero invitar, hermanos, para que usted tome en cuenta esta palabra y
la crea y le diga, Señor, yo quiero ser lleno, no solamente hoy, lléname, yo quiero hablar en lenguas, amén, pero también lléname para que yo pueda dar fruto. Señor, lléname para que pueda dominar mi lengua. Señor, lléname para que pueda dominar mis emociones. Señor, lléname para que yo pueda tener paz, gozo, para amar. Lléname, Señor, para poder servirte. Lléname. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, porque nosotros somos pecadores convertidos a ti, pero todavía fallamos. Señor, pero si tu Espíritu Santo nos llena y nos llena constantemente, podremos vencer las tentaciones, podremos vencer nuestras propias concupiscencias, podremos vencer, Señor, al yo, al ego. Podremos tener, Señor, victoria cada día. Llénanos de tu Espíritu Santo. No solo para hablar en lengua, Señor, no solo para brincar, danzar, para decir que hoy estuvo precioso el culto, sino que llénanos para que podamos vivir la vida, Señor, plena allá en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el camino, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en el nombre de Jesús, para que podamos desarrollarnos, Señor, y poder servirle a otros. Llénanos, danos las llenuras, todas las posibles, Señor, en nosotros, hasta que lleguemos a la plenitud de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Bien, mis hermanos, pues déjenme saludarles, nada más déjenme saludar quienes están, ¿verdad? Para saber, hermano Edwin Suárez, Dios te bendiga. Hermana Betsabe Ruiz, Dios te bendiga, mi hermana. Dios bendiga a la hermana Laila Ochoa, también, que está, y no sé si hay alguien más, pero bueno. Hermanos, Dios me los bendiga a todos. Si usted no ha escuchado esta palabra, le invito a que la vuelva, ¿verdad? La escuche completamente y que el Señor bendiga su vida. Que pasen buenas noches. Mañana, si Dios lo permite, tenemos discipulado a las 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga.